Para hacer ese procedimiento acá, tiene muy fácil acceso, no tiene ningún control. Te lo aplican y chao, para tu casa. Nunca me dijeron que tenía riesgo, nada. Y la amiga mía pues también ya se había aplicado 5 años y pues yo le miré que es la envidia siempre de la mujer, porque eso sí, siempre tenemos ese mal las mujeres. Hola, mi nombre es Lady Carolina Moreno Silva, vengo de Tumaco, Nariño. Quiero contarle mi experiencia después del retiro de biopolímeros con el Dr. Ríos. Hace aproximadamente 12 años me inyectaron biopolímeros aquí en la ciudad de Cali. Eso fue como por moda y también pues fue inducida por una amiga, lastimosamente, pero en ningún momento en el centro de estética, uno pregunta si es bueno o no tiene riesgo para la salud, pero lastimosamente no me dijeron la verdad de lo que me estaban inyectando, solamente dijeron que eran vitaminas. Fue una sola sesión, aproximadamente que 1 litro. Y nunca me dijeron que tenía riesgo, nada. La señora, me dijo, mira, tengo yo ya 20 años con este producto, esto es mágico, esto es lo que utilizan las modelos actualmente. Y la amiga mía pues también ya se había aplicado 5 años y pues yo le miré que es la envidia siempre de la mujer, porque eso sí, siempre tenemos ese mal las mujeres. Para mí fue muy fácil, sinceramente, porque yo no vivo acá y llegar desde por allá de Tumaco y decirle a mi amiga, ve, ¿y dónde fuiste? Mira, fue acá, y la señora, sí, al otro día hágale, sin ningún estudio ni exámenes. Para hacer ese procedimiento acá, tiene muy fácil acceso, no tiene ningún control, como se dice, no hay ningún protocolo. No tiene incapacidad, nada. Te lo aplican y chao, para tu casa. El procedimiento sí es doloroso, ardió y, no hubo pérdida de sangre, solamente eran jeringa tras jeringa, jeringa tras jeringa. Pongamos aproximadamente 1 hora. En el momento que te aplican, igual te ponen unos sellitos y te cosen, porque como que el huequito siempre queda grande porque no es jeringa normal, entonces siempre te hacen tu sutura. En el momento pues no se mira el guau, no, eso yo vine a sentir el guau ya como a los 3-4 meses que miré que eso se creció sin yo darme cuenta, y fue bonito, quedó muy hermoso. En el boom de Jessica Cediel, yo dije, eso tengo yo, esos síntomas que ella tiene, los he tenido. Ya al conducir, se me encalambraban las piernas. Yo conducía 1 hora y ya se me encalambraban las piernas, me tocaba bajarme del auto y descansar, caminar un ratico y volver a tomar mi ruta. Ya para viajar tenía que sentarme de lado. Viajaba 3 horas, me tenía que turnar la nalga. Me gusta jugar microfútbol y ya lastimosamente el cuerpo no me daba. Cansancio y pesada. Para correr, no, ya se me dificultaba mucho correr. Pero a nivel de la piel se miraba hermoso. Pero no sabía, yo creo que el caos que estaba formándose dentro de mi glúteo internamente. Ese día no fue asombro, porque ya, como te digo, ya había averiguado mucho por internet, había consultado y yo ya me estaba asimilando que sí tengo biopolímeros, tengo que solucionarlo, pero no en el momento, porque pues uno tiene que consultar bien. Yo no quiero cometer 2 errores y decir, bueno, voy a comenzar de médico en médico. No era la idea de tantas cirugías en mi vida. Sí, me demoré bastante tiempo en llegar al Dr. Ríos, pero sé que fue una buena decisión.
porque fue una sola vez, nada más. No empecé en muchas cirugías, gracias a Dios. No, en realidad no me preocupaba la cicatriz en ese momento. Yo lo que quería era que el doctor me retirara lo que él pudiera y estuviera al alcance de él, que me retirara todo ese producto, todo ese, como se dice, ese veneno, porque eso es un veneno prácticamente. Y lastimosamente pues no se me regó en diferentes partes del cuerpo, solamente fue en la región glútea. En ese momento usted no piensa en cicatriz, si se va a ver bonito, si se va a ver feo, si te vas a quedar plana, si te van a quedar nalgas. No, tú no piensas en eso. Tú piensas en tu salud, piensas en tus hijos, piensas en un futuro. En esa parte fue maravilloso porque mi familia me apoyó. Ellos sí querían que me retirara eso, porque ellos miraban lo que me estaba afectando a mí. En cuestión de cansancio, ya ellos ya miraban eso, que me afectaba mucho. Al principio sí, fue miedo, fue vergüenza. A mi mamá le mentía que no era eso, o sea, que era otra cosa. Eso fue, sí, me duró un poquito, pero gracias a Dios ellos me apoyaron. Y sin ellos, créanme que yo no me fuera hecho la cirugía, porque ellos me acompañaron, tanto emocional, físicamente, en todo sentido. El apoyo fue más que todo de mi niño de 8 años, o sea, decir, mamá, ¿qué te pasó? ¿Te cortaron? Ven, te ayudo, o sea, mirar que el apoyo de él también, saber que mamá estaba mal también. Él se dio cuenta de toda esta situación y tener a ellos al lado mío diciendo, mamá, ya te vas a recuperar, ya nos vamos para casa. Ya pasando los 4 o 5 meses, volví a nacer. Fue algo fabuloso, ya practicar deporte no se me dificultaba, manejar no se me dificultó para nada, viajar largos tramos, nada, porque viajé mucho con mis hijos, disfruté, jugué con ellos, fuimos a la playa, todas las actividades las podía hacer con mis hijos. O sea, no sentía como esa debilidad en el cuerpo. Sí, fue algo que me tomó un tiempo. Lo barato sale caro, como dicen. Entonces, no, sí, costó un poquito, hice el esfuerzo, lo reuní y créanme que para mí no es en vano. Les digo que no están solos, a veces por miedo, por vergüenza no le contamos a la familia, pero créanme que la familia es el gran apoyo, es el pilar de todo esto. No se guíen por la parte física, porque se va a ver bonita, porque se va a ver fea después de la cirugía, no. No piensen en eso, piensen que es su salud que está en juego, que busquen ayuda profesional, por favor. Gente que sea experta en el tema, que no tengan miedo a de pronto, aunque dirán, mire, ella se operó, ella tenía biopolímeros. No, porque eso no va al caso. Al caso es su salud, es su vida. Su vida es lo más maravilloso que Dios le ha dado. Valórenla, cuídenla y hágase lo imposible por salir adelante y opérense.